Saludos, señores estudiantes de octavo de básica. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en cada uno de sus hogares. Bien, en esta oportunidad vamos a avanzar con la materia, ¿sí? Nos habíamos quedado en esta parte, hablábamos sobre la química, ¿ok? Vimos un poquito de historia, habíamos visto el tema 5, que es la química, una ciencia en desarrollo, y habíamos visto un poquito de historia, ¿sí? En cuanto a la química. Bien, en esta oportunidad vamos a ver el tema 6, que es la materia que está en esta parte, ¿ok? Del libro. Vamos a ver toda esta parte, a ver, ¿sí? Para entender un poquito más sobre la materia y algunas propiedades y características generales que conlleva esta, ¿ok? Bien, para ello voy a presentarles algunas imágenes para ir poco a poco abarcando esto. Ok, entonces tenemos que la materia es algo. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Y compone los cuerpos. A nuestro alrededor, por ejemplo, existen diferentes tipos de materia. Por ejemplo, el papel con el que está hecho los libros, ¿sí? O el aire que respiramos son materia, ¿ok? Pero sin embargo, no todo lo que observamos o sentimos es materia. Por ejemplo, la luz que procede de una lámpara de fuego, ¿sí? O una lámpara, cualquier lámpara de foco, o también puede ser del Sol, no es, no es materia, pero forma también parte del universo. ¿Ok? Entonces tenemos algunas propiedades en cuanto a la materia. Entonces tenemos las propiedades generales extrínsecas o también las intrínsecas. ¿Ok? Las extrínsecas son aquellas comunes a todos los tipos de materia, ¿sí? Y no permite diferenciar una sustancia de otra. En cambio, las intrínsecas sí, y es por ello que las intrínsecas, por ejemplo, podemos ver su densidad y saber qué materia es. Por ejemplo, la densidad del agua tiene una materia específica, la densidad del aceite tiene una específica, una densidad específica. Entonces, si determinamos su densidad, podemos saber qué materia puede llegar a ser. Ok, entonces, también tenemos algunas de otras propiedades generales de la materia, como es la masa, el volumen, el peso, movilidad, elasticidad, inercia, porosidad, ¿sí? Entonces, tenemos algunas características, ¿ok? Y por ejemplo, en cuanto a la masa, nosotros con una balanza podemos saber cuánto pesa, por ejemplo, qué sé yo, cualquier objeto, ¿ya? Por ejemplo, el cargador del celular, nosotros cogemos poder, en una balanza pesamos y sabemos la, cuál va a ser el peso de esta masa, ¿ok? ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente, por ejemplo, el volumen, que es en líquidos, si el agua, en aceite, podemos determinar qué cantidad de volumen existe en un vaso, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Ok, tenemos también, a ver, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que les decía, el agua y el aceite tienen diferente densidad, entonces por ende el agua es más pesada y se va a ir al fondo. Y lo que es más liviano, que es el aceite, se va a ir en la parte de arriba, ¿ok? No se van a mezclar nunca jamás de ellos porque tienen diferente densidad. Es una propiedad, ¿ok? Que se tiene. Listo. Vamos a ver algunos estados también de la materia, como es el más común, que es sólido, líquido y gaseoso. Y entonces aquí podemos ver que el agua puede estar, que la materia puede estar en diferentes estados, como es el sólido, ¿sí? Que está hecho hielo, líquido y el gaseoso también. ¿Ok? Bien, tenemos algunas de las propiedades químicas, ¿sí? De la materia. La materia también presenta algunas propiedades químicas, como es la combustión, que es la capacidad que tiene una sustancia de reaccionar químicamente con el oxígeno y producir fuego. Recordemos que para que exista fuego debe existir oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Es por eso cuando hay incendios, los extintores por lo general están hechos de compuestos para eliminar el oxígeno, ¿sí? Y cuando este ya no existe, obviamente ya no puede haber combustión y ya no va a haber el fuego, ¿ok? Va a desaparecer. Tenemos la oxidación también, que es la capacitación del oxígeno con otros elementos químicos, ¿sí? Que por ejemplo la oxidación es la corrosión,
que es una reacción de deterioro en el metal. Por ejemplo, podemos verlo esto cuando se está oxidando, ¿sí? Es la involucración del oxígeno. Tenemos algunos otros, ¿sí? Pero como principales tenemos esos, ¿ok? Bien, tenemos aquí algunos de los compuestos químicos. Vemos aquí algunos compuestos, algunos elementos que se están formando compuestos, ¿ya? Los elementos, la unión de estos van a ir formando compuestos y se van a ir uniendo. Como vemos en la imagen, poquito a poquito se van uniendo y se van interlazando entre ellas para formar eh, moléculas binarias, ternarias y cuaternarias, ¿sí? Se van haciendo mucho más y más grandes. Ya, entonces tenemos en cuanto aquí a la materia inorgánica y a la materia orgánica. Entonces, la materia inorgánica nos hace una relevancia en cuanto a aquellas moléculas y compuestos que no están formados por átomos, ¿ya? Por átomos de carbono, perdón, ya no están formados por átomos de carbono y que no son sintetizados por los seres vivos, sino por reacciones químicas simples que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, de estas moléculas son el agua y el cloruro de sodio, que es la sal, las cuales son moléculas simples y pequeñas. ¿Ok? Entonces tenemos aparte vuelta en cambio la materia orgánica, ¿sí? Entonces estos son los compuestos orgánicos que tienen reacciones con los seres vivos. En estos elementos central es el carbono. Si el carbono es la parte fundamental, esto luego ya verán más a profundidad en química, ¿sí? Cómo existen aleaciones del carbono. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, en la parte del libro nos da algunos ejemplos en esta parte, ¿sí? Aquí y vemos los enlaces que pueden irse dando, ¿sí? La unión de estos elementos van formando, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, que son grasas, las proteínas, ¿sí? O los ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces, tenemos acá abajo también nos menciona el diseño de experimentos. ¿Sí? Entonces, esto es para diseñar experimentos y es muy importante hacer primero una observación de los eventos que ocurren alrededor, ya que la curiosidad es una de las principales características de un buen científico y por lo tanto es importante que te preguntes por qué o cómo ocurren los fenómenos que observamos, ¿ok? Entonces, esto nos va a lograr determinar cómo ocurre un efecto, por ejemplo, de la radiación en las plantas, que para que hagan fotosíntesis podemos armar un tipo de diseño para poder investigar, indagar y ahí tener un poquito más conocimiento sobre esto. ¿Ok? Entonces luego de esto es lo que estaba hablando, esta parte. ¿Ok? Tenemos, ¿sí? Los diseños para poder investigar, para poder nosotros obtener datos de alguna de alguna investigación que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, si nosotros queremos investigar acerca de algo que lo que más nos guste, de lo que más nos llame la atención. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos muestra que están sembrando, ¿sí? De forma puede ser de semillas recolectadas mediante alguna salida de campo o puedes hacer experimentos, cosas así. Entonces el diseño experimental nos permite, ¿no? Complementar todo este tipo de experiencias para poder llegar así a una investigación y poder concluir algo, ¿sí? Demostrarlo, ¿sí? No decir esto pasó por esto, porque ya, porque así fue, no, sino que tenemos que demostrarlo científicamente y así poder, obviamente, tener nuestras conclusiones, ¿sí? Ya, entonces toda esta parte, con esto terminaríamos la unidad. Entonces, gracias por ver la clase y nos vemos en la siguiente clase de ciencias naturales.